En este programa nuestra jefa de redacción Jessica Ábalos habla con la editora de política de Diario El Mundo, Yolanda Magaña, y con una de nuestras periodistas, Loida Martínez Avelar, sobre transparencia en los partidos políticos, sobre sus financistas, sobre los diezmos y sobre el aumento en el presupuesto de la Asamblea Legislativa en el rubro salarios. Bueno, bienvenidas, qué gusto tenerlas en Sobre la Mesa. Hoy vamos a conversar de cómo se financian los partidos políticos. Bienvenida Yolanda, qué gusto. Muchas gracias. Hola, Loy. Buenos días. Buenos días, hola Yolanda, hola Jessica. Bueno, acabamos de publicar en revista Factum un tema sobre las obligaciones que tienen los empleados públicos de donar a Nuevas Ideas. Estamos hablando de donativos obligados para empleados públicos y Loida ha trabajado en esa investigación. Es un tema que debemos explicar aquí en Sobre la Mesa, donde comentamos cómo se hacen las investigaciones, que se empezó a reportear desde el año pasado, que nuestro ex compañero Fernando Romero, quien ya no está en Factum, lo inició a reportear y lo dejó prácticamente finalizado en junio del año pasado. Pero creíamos que hacía falta ser más contundentes y tener más pruebas de esto que acabamos de publicar y necesitábamos conseguir más casos, por eso esperamos 6 meses para publicarlo hasta ahora y fue ahí donde vos, Loida, te incorporaste e iniciaste a ser parte de este reporteo. Así que antes de pasar a hablar ya propiamente de qué está pasando con los partidos y cómo están financiando su campaña, contanos qué fue lo que encontraste en este reporteo reciente. Bueno, acabamos de publicar, ¿verdad?, cómo empleados de alcaldías y de instituciones de gobierno han sido obligados a entregar cuotas partidarias mensualmente. Cabe destacar, ¿verdad?, que los partidos políticos siempre le han pedido a sus afiliados una cuota, pero este es otro asunto porque se los han planteado que no es voluntario. Prácticamente a los empleados de una alcaldía de La Libertad y de 2 instituciones los han obligado a entregar un aporte mensual que equivale al 3% de su salario. Y ha sido un poco interesante, ¿verdad? Ha sido bien curioso descubrir que cuando no lo han entregado o se han atrasado, les han hecho los descuentos directos. Y les han entregado un recibo simple de estos que venden en las librerías, ¿verdad?, con un sello del partido, o ellos han tenido que depositarlo en una cuenta del Banco Atlántida. Y es curioso esto que decís, porque bueno, Yolanda, usted hablábamos al inicio, tiene 14 años de ser editora de política en El Mundo, si no me equivoco. Más o menos 14. Ha Más de 10, visto digamos. campaña tras campaña y seguramente esto que está contando Loida no le parece nuevo, porque ya pasaba en el pasado con otros partidos. Sí, más que todo con el FMLN pasaba, era costumbre, solo que la variante es, digamos, que eran los afiliados los que tenían la obligación. Por ejemplo, los empleados de la fracción de la Asamblea Legislativa, ahí salían todos, ¿verdad? En la lista de donantes salían con cuotas así que uno decía $30, una cosa así. Entonces es como la cuota mensual que se le descuentan de su salario, ¿verdad? Entendía yo que solo eran a los militantes. No sé si con Nuevas Ideas es a todos los empleados públicos, independientemente de su afiliación política, que ya sería como otra variante. Es que esa como es la particularidad que hemos encontrado en estos casos que planteamos en esta publicación, que es gente que no está afiliada y gente que fue contratada y que al final esto se está convirtiendo en una especie de coacción, porque Exacto. vos planteabas en un caso así, ¿no? Sí, y es como un pago, se los plantean como una especie de pago de favores. Yo te di una plaza en la función pública, entonces tenés que pagarle al partido con un porcentaje. Y las personas que hemos entrevistado para esta investigación, ninguno se afilió al partido, nadie es militante, porque ellos mismos plantean que dicen, es que si fuera mi voluntad de entregarle al partido un aporte económico, no tendría ningún problema. El problema es cuando se vuelve una obligación y yo no quiero, porque muchas personas entraron como muy entusiasmadas, ¿verdad?, a trabajar en las alcaldías, a trabajar en las instituciones, pero después de ver cómo han sido las administraciones, como que ya no están muy convencidas. Porque, por ejemplo, en una de las alcaldías de La Libertad habían llegado a un acuerdo, la comisión política del partido político había dicho de que la mitad de ese dinero iba a ser ocupado para obras en la comunidad y la otra mitad para campaña.
Entonces, cuando vieron que se rompió el hecho de que no estaban haciendo las obras, no estaban entregando las láminas, todos estos asuntos sencillos que llega a pedir la gente a la alcaldía, por ejemplo, láminas, sillas de ruedas, que a veces son comités los que resuelven estos problemas, cuando ellos vieron que no se estaba resolviendo, entonces ahí saltaron, ¿verdad? Y dijeron, ¿por qué vamos a entregar un dinero que no sabemos ni siquiera si está llegando al partido? Porque la manera se lo entregaban a alguien que pasaba con una lista por los escritorios, ¿verdad? Pero Entonces, la ley de partidos políticos permite esto, permite que cualquier persona pueda donar, cualquier privado pueda donarle a los partidos. Entonces, acá donde podría estar como lo irregular o lo peligroso, digamos, porque al final el trabajo del periodismo es descubrir dónde hay irregularidades o una situación que se está saliendo o que puede suponer un riesgo para la función pública. ¿Qué riesgo advierte usted en este caso, Yolanda, si es que está ocurriendo este fenómeno que Nuevas Ideas esté obligando a gente que no es afiliada a que entregue una porción de su salario? Bueno, yo creo que primero la libertad política que tiene cada ciudadano de decidir su opción política, ¿verdad? Y además su finanzas, su dinero, ¿verdad? Es bien, bien básico, ¿verdad? No, y además tenés al aparato público en función de un partido, porque tenés que las instituciones están llenas de gente que al final tiene miedo de no entregar la cuota. justo dicen los empleados, nosotros le entregamos para no tener problemas, porque existía una especie de amenaza de que si vos no das la cuota, te podemos despedir o no te vamos a volver a contratar. Y lo que es un modelo como de financiamiento que ellos mismos criticaron en un momento por parte del frente, porque ellos decían, contratan personas, llenan las plazas y de ese dinero público, un empleado público, aunque no haga mayores labores públicas en su función, en la función que le pongan, saca una parte de ese dinero público para el partido político, sin sacarlo directamente. Y al final es clientelismo político, se convierte en clientelismo Sí. político. Y con Arena pasó algo similar. Recuerda que en esta época de los gobiernos de Arena observáramos alguna situación parecida donde las instituciones estuvieran llenas de gente que al final estaba trabajando para el partido. Creo que en la Asamblea Legislativa era más común eso, pero creo que Arena se alimentaba más, la alimentación de Arena era básicamente empresarios, grandes empresarios, ¿verdad? Y ellos sí publicaron listados de donantes completos y ahí vimos todos los empresarios grandes que hay. Azucareras, ¿verdad? Sí, azucareras eran como multipartidos, ¿verdad? Sí. También, bueno, Callejas conocido como donante, más que todo de Arena, ¿verdad? Y ahora es difícil saber qué empresarios están donando las Nuevas Ideas, porque esta primera parte de hablar de, bueno, sabemos que una parte de su campaña la están financiando con dinero que le piden a sus empleados públicos o a los empleados públicos, a nuestros empleados públicos. Y otra parte que es como la gran incógnita, no la sabemos, porque el día de hoy es secreto todo el tema financiero de Nuevas Ideas. Acción Ciudadana publicó hasta diciembre unos datos, ¿verdad? En los que decía que 4.3 millones se habían gastado en campaña entre agosto y noviembre y que el 99% lo había acaparado Nuevas Ideas. No sé si ustedes desde entonces, desde diciembre hasta ahora, han logrado obtener alguna cifra distinta o cómo hacen en El Mundo, en Diario El Mundo, para reportear las finanzas del principal partido de este país. No, ahora las notas son de que no hay información. Ese es el dato lamentablemente. Esa es la noticia en realidad. Lo que pasa es que antes sí hubo como el boom informativo que tuvimos todos los periodistas quizás que cubrimos en ese tiempo, las finanzas del partido. Sí teníamos acceso directo de cada partido. Recuerdo que Diario El Mundo empezó a pedir directamente a cada partido las finanzas, listado de donantes, balance financiero, y cada partido tenía un oficial de información, bueno, algunos todavía tienen, y nos daban directamente esa información. Era una solicitud, hicimos una solicitud normal, algunos nos lo dieron, otros no. El Frente era de los más resistentes a no dar información, aunque del Frente se conoció
a través de los informes que daba el Ministerio de Hacienda, porque en el Ministerio de Hacienda tienen la obligación ellos de presentar todos sus donantes, y como el Ministerio de Hacienda en esa fase de boom informativo que tuvimos, dio información, entonces le entregó información a Acción Ciudadana y Acción Ciudadana lo publica. Entonces, así publicamos bastante información sobre donantes, sobre origen del financiamiento, sobre su balance financiero, sus deudas, todas sus finanzas, su patrimonio, salían notas de patrimonio, notas de balance financiero, de cuántos eran sus activos, a quiénes les debían, si les debían a proveedores, todo eso uno lo podía ver en el balance financiero, si su patrimonio era negativo o positivo, si habían quedado debiendo después de una campaña política. Ahora no. Ahora, por ejemplo, el Frente en su sitio web no tiene su balance financiero ni nada, ni por cerca, ¿verdad? Arena tampoco lo ha subido, el último que debería ser el de 2022, no lo ha subido ni lo comparte. Yo lo he pedido incansablemente al presidente de Arena y nada. Nuevas Ideas, pues ya se sabe que Acción Ciudadana dice que ni siquiera tiene oficial de información, ni siquiera tiene con quién retroalimentar, a quién pedirle nada, no publican nada. Y Nuevas Ideas no publica nada nunca, nunca. Lo único que creo que se conoció de Nuevas Ideas lo entregó el Ministerio de Hacienda. Y como el Ministerio de Hacienda reservó toda ese... Antes se ponía en el sitio web, en el portal de transparencia fiscal, había como unos informes en PDF listados completos de los donantes. Pues creo que 2020 creo que es como el último. ¿Verdad? Ajá, sí. Entonces ya no, digamos, Nuevas Ideas no tenemos datos sobre quiénes financia. O sea, de lo último que se publicó así que afectaba un poco al gobierno era el financista de Ghana, que eso lo publicó a través de Acción Ciudadana, porque Acción Ciudadana accedió a esa, a Lutec. Que fue el que luego ganó la concesión de CEPA. Del aeropuerto, sí. Y hay otro punto más grave que lo dijo Acción Ciudadana en su conferencia de prensa de diciembre pasado, y es de que el Tribunal Supremo Electoral ha declarado reservada la información de los financiamientos de los partidos políticos de los últimos 2 años, porque supuestamente los están procesando aún, pero cuesta un poco creer el hecho de que todavía están procesando los datos de 2021. Entonces, es un poco ahí increíble, ¿verdad? Pero es el panorama al que nos estamos enfrentando. O sea, hoy ni siquiera, antes por lo menos conocíamos que las azucareras financiaban a varios partidos políticos. Entonces, uno puede entender un poco el mapa, cómo se mueve de las decisiones, ¿verdad? En la misma Asamblea Legislativa. Hoy no tenemos idea de eso. No, y es súper importante porque luego resulta que empresas ganan contratos y es importante saber si una empresa que se lleva el dinero público en el pasado fue donante de este partido que está gobernando. Me llama mucho la atención esto que dice Yolanda, que no es solo Nuevas Ideas, sino que también Arena y el FMLN, porque uno creería que por ser oposición, porque no tienen nada que supuestamente esconder, tendrían que ser más transparentes con sus finanzas, pero al final es un fenómeno general. Y hay una cosa que creo que aunque no tengamos números, pero es bien evidente en las carreteras y en la televisión, es la disparidad o la desigualdad de condiciones en las que están compitiendo estos partidos. Porque si uno va camino al puerto, ve la cantidad de vallas o los tamaños de vallas que tienen candidatos de Nuevas Ideas versus los que tienen los del resto de partidos, se nota la diferencia, se nota cuánto dinero se está invirtiendo en una campaña u otra. O el tema de los spots, cuántos spots estamos viendo en las horas pico de los canales. Solo de Nuevas Ideas han visto alguna publicidad del FMLN, de Arena, porque a mí no me parece haber visto. Ninguna. Es como los mismos medios estamos notando a través de lo que ellos están pautando de cuánto se está invirtiendo. Y en este tema de los empresarios, lo último que se supo sobre Nuevas Ideas es sobre Alutec y de ahí no volvimos a saber nada más. ¿Hay algún tipo de complicidad del tribunal en este oscurantismo en el que nos mantenemos en cuanto al tema de financiamiento? Pues yo creo que al menos inacción, no sé si complicidad, pero inacción sí hay. Sí hay, y es histórica quizás la inacción. El tribunal hacía unas audiencias cuando
cuando un partido político no quería entregar información. Últimamente no he visto ninguna audiencia. Bueno, están ocupados. Podría ser ahora que pongan el argumento de que están ocupados en el proceso electoral y podría ser entendible. Pero antes de que iniciara el proceso electoral, creo que ha habido bastante resistencia a hacer audiencia. En general, el Tribunal Supremo Electoral no está entregando información tan fácilmente. Y la táctica, si se le podría llamar así, que están utilizando es simplemente que el oficial de información del Tribunal Supremo Electoral no recibe la información de la unidad del secretario general del Tribunal Supremo. Entonces, y él dice, se venció el plazo, no la recibí. No, y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Es como una reserva implícita, como no te la entregan y queda así en el aire. Eso empezó con este organismo colegiado. Sí, sí. Y hay algo también bien delicado, es el tema de la deuda política, porque está regulado que los partidos tienen derecho a recibir una cantidad de dinero público para su campaña de parte del Ministerio de Hacienda. ¿Qué ha pasado con esto, Yolanda? ¿Por qué es que los partidos al día de hoy todavía no han recibido lo que le corresponde? Bueno, es inexplicable porque la última explicación, me acuerdo que la dio el exministro de Hacienda. Bueno, no fue explicación, negó totalmente que no se haya entregado la deuda política y dijo que sí la habían entregado. Luego el Frente salió diciendo de que era mentira y publicó las cartas entregadas al Ministerio de Hacienda diciendo, miren, me deben $1 millón y de las elecciones pasadas, ¿verdad? Bueno, lo de la deuda política hay que apartar discusiones. Hay gente que no está de acuerdo que se le entregue financiamiento público a un partido político para hacer campaña política. Yo creo que puede ser discutible, pero tiene que ser parejo. O se le entrega a todos o no se le entrega a nadie, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que tendría que buscar la ciudadanía, quienes estén de acuerdo en entregar un financiamiento público bajo el argumento de que esto es una herramienta para fomentar el proceso democrático y para evitar, si así lo fuera aquí, porque no es así, para evitar que fondos privados ilícitos lleguen, o que fondos privados lleguen, que podrían ser ilícitos, lleguen a las arcas del partido político. O sea, mientras más financiamiento público reciba un partido político, menos necesidad de financiamiento privado tiene, porque el financiamiento privado podría ser corromper a un partido político, ya sea porque es ilícito, ya sea que porque es un futuro contratista del Estado. Entonces, para evitar eso es que se crea el financiamiento. Eso lo explican, ¿verdad? Todos los especialistas en financiamiento político, ¿verdad? Que esa es la razón de ser del financiamiento público. Cuando uno pregunta, bueno, ¿y por qué el Estado da dinero a los partidos? Bueno, porque para evitar ese conflicto con un privado. Pero como que vamos caminando al revés, porque aquí en la ley de lavado quieren quitar a los partidos políticos de los sujetos a investigar, ¿no? Y justo ese fue el cuestionamiento con Alutec, que Alutec es una empresa que en Honduras sus propietarios han sido demandados y denunciados por perseguir a defensores ambientales. Entonces, ellos le otorgaron a Ghana, porque hay que recordar que el presidente Bukele llegó a través de Ghana, ¿verdad? Le dieron $1 millón y después recibieron un contrato millonario por 25 años. Entonces, no fue nada sencillo. ¿Quién garantiza que no hubo un conflicto de intereses ahí? No tenemos respuesta de eso porque no tenemos claridad bajo qué condiciones también fue la donación. Entonces yo creo que son todas esas cosas con las que perdemos, ¿verdad? No sabemos si al no tener un listado de financistas, tampoco sabemos si alguien vinculado al lavado de dinero, si alguien vinculado al narcotráfico o a estafas podría estar también vinculado, ¿verdad? O financiando a estos centros políticos.
Sí, por eso era que es tan importante que se revele esto, que se fiscalice, que los partidos sean transparentes. Hay una cosa que antes de ir cerrando el programa me gustaría de la que habláramos y es la cifra de esta semana, que es algo también que ustedes publicaron en el diario El Mundo, y es esta cifra de $1 millón o $988,000 que va a gastar la Asamblea Legislativa, la nueva legislatura, en salarios. Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo van a gastar más en salarios si van a ser menos diputados? ¿Cuál es la respuesta que ustedes han obtenido, Yolanda, ahora que han ido a preguntar a la Asamblea al presidente Castro, que no le gustan las preguntas, No por le gusta, cierto? son malcriados. Bueno, realmente no tuvimos mayor explicación del presidente porque su argumento fue, bueno, nosotros aprobamos el presupuesto. Sí, hemos aprobado el presupuesto. No hemos aprobado, o sea, tal parece que quiere decir que no han aprobado un aumento del monto salarial, ¿verdad? Lo que ha pasado es, todo el presupuesto disminuye un poquitín, ¿verdad? Todo el presupuesto de la Asamblea Legislativa disminuye un poquito. Año con año ha venido creciendo un montón y respecto a 10 años ese presupuesto es súper grande, pero ha disminuido un poquito total. Pero el monto en salarios aumenta $1 millón y las plazas disminuyen en su cantidad. Entonces uno se pregunta, ¿cómo la plaza disminuye si aumenta el salario? Tuvo que haber habido algún aumento salarial a alguien. No lo sabemos porque no sabe el presupuesto hasta ahorita publicado por el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, no por la Asamblea Legislativa, sino que fue publicado por el portal de transparencia de Hacienda, no muestra el detalle de hacia dónde se va ese aumento en el monto total salarial. Y luego, cuando se le pide explicación al presidente de la Asamblea, él dice, nosotros hemos votado por presupuesto, no por el presupuesto total, Pero ¿verdad? esa Que disminuye. respuesta, Entonces, es una respuesta evasiva, realmente no explica, no responde. a mí realmente En me el pareció fondo como no trabalenguas, responde. porque él intentaba decir como que les habían engañado cuando fueron ellos los que votaron. O sea, no nos quisieron meter y yo, ¿pero Bueno, y cómo? Jessica le pregunta, bueno, pero ustedes lo aprobaron y tiene un aumento, porque ella lo vio ahí, ella lo constató, ¿verdad? Tiene un aumento, mire, los salarios aumentan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que los salarios aumentan y no se hayan dado cuenta, ¿verdad? Claro, No es le como si responde. dijera que votaron con los ojos cerrados cuando es un Responde las presupuesto. preguntas, pero no las responde. Sí, y lo que creo que caemos en el mismo problema, no tenemos detalle. Documentos con los que... Documentado de qué, a qué rubro, a qué partida, ¿no? O sea, Sí. tenemos solo como una generalidad. Vaya, Pero no para hacer un análisis. Yo no ¿verdad? sé, Loida, si te Ujú. acordás que antes se publicaba a cuánto presupuesto tenía cada grupo parlamentario. Sí. Era un cuadrito sencillo, ¿verdad? Pero al menos se publicaba eso. Ahora no tenemos eso. Y hubo un momento, creo que fue en la presidencia de Gallegos, que se Pareciera divulgó. increíble. Sí, se divulgó en físico el detalle del presupuesto por cada fracción legislativa y era era lo más detallado que yo vi. Sí. Y bueno, ahí pudimos sacar, incluso, bueno, antes se conocía cuánto ganaba cada Y los empleado, asesores, los ¿no? que cargos. Los tenían. viajes, Sí, los sí. viáticos, ahora todo eso es secreto. Sí. Y lo curioso es que dice el presidente de la Asamblea que no van a permitir que se aumenten las fracciones, si todo apunta a que Nuevas Ideas va a ser la única. La fracción. Casi la fracción Sí, en la no Asamblea. sabemos presupuesto por fracción ahora. Y bueno, ¿cuál sería, Yolanda, para cerrar la noticia que cree usted que marcó esta semana en materia electoral? El voto electrónico. El voto electrónico porque, bueno, uno sí ha crecido más del 1000%, ¿verdad? La cantidad de votos que hubo en la última elección, que fueron 3,000, y ahora van más de 60,000, ¿verdad? Sí, es más de 1000%, son 16 veces más los 3,000. Y no es ha pasado ni exagerado. una semana. No, Sí, ni apenas, una semana, apenas 4 días, ¿verdad? pocos Entonces, días. sí, entonces es exagerado la votación. Y hay unos matices, hay bastante, bueno, hay dudas de la oposición. Ha habido ataques también al sistema electrónico
35 ataques, ha dicho el director. Sí no tenemos, como periodistas no tenemos, digamos, contacto por ejemplo, a los auditores. Los auditores no han hablado y yo he preguntado, ¿se puede hablar con los auditores? Y no, los quieren tener. Intentamos también con los 3 miembros de la Helvex y negaron entrevista, incluso el de Arena. El de Arena, muy temeroso, dijo no. Entonces, y bueno, Nuevas Ideas y Gana tampoco. O sea que ahora nos tenemos que atener solo a la palabra de los magistrados. El tribunal, sí. El tribunal es el que dio la cifra ayer y confirmó la cifra de los 35 ataques. Dijo que eran intentos de ataques y que no había sido alterada la información de votos electrónicos, que pierden, que ya se sabe que cada voto, según lo que explicó el informático del tribunal, pierde su rastro cada voto electrónico. O sea, ahí el consuelo que nos están dando es que no se ha consumado el ataque, aunque reconocen que sí los ha habido. Sí, hay muchas dudas en torno. La novedad es que el voto electrónico es primera vez que El Salvador hace voto electrónico, ¿verdad? Y hay muchas dudas en torno a eso. Creo que hay mucha expectativa también y hay mucha cosa en juego. Por ejemplo, el prestigio de esta empresa Indra, que su contratación fue bastante cuestionada públicamente, el contrato modificado, hubo mucho de qué hablar, sí, la más cara. Entonces, hay mucho cuestionamiento, entonces creo que tiene bastante los ojos encima Indra, porque una falla creo que públicamente sería desastroso para ellos y bueno, y para el proceso electoral. Y que por primera vez están votando los salvadoreños en el extranjero por diputados, por candidatos a diputados. Eso no se había visto. Y bueno, la Nuevas Ideas está con todo, ¿verdad? En la campaña exterior, súper agresivo y mucha gente subiendo su voto, compartiendo su voto. Y, por ejemplo, hay gente que vive en el extranjero que reporta que está recibiendo llamadas donde le dicen, y usted ya sabe cómo votar. Nosotros lo podemos inducir y se identifican como personas de Nuevas Ideas. Bueno, los puntos CIAN, ¿verdad? Los puntos CIAN que se han... Ayer le preguntaron... El magistrado Wellman, yo escuché esa respuesta, que era como, bueno, pasaba en físico, pasa en las películas, casi que fue su respuesta. Bueno, gracias a ambas. Se dice que a los periodistas no nos gustan las matemáticas, pero aquí se ha demostrado en esta mesa que sí nos gustan las matemáticas, que vamos a seguir rastreando el dinero en lo que se pueda de los partidos, porque es importante que la ciudadanía sepa de dónde procede, cómo se gasta, quién se está llevando la mayoría del dinero. Así que gracias, Yolanda, por venirnos a compartir toda la cobertura que están haciendo ustedes. Un gusto, Loida. Y gracias, Loida, también a vos por tu participación y por el reporteo al que te sumaste en el tema de Nuevas Ideas. Gracias por escucharnos, gracias Yolanda, Jessica, y vayan a leer Revista Factum. Sí, les invitamos a que lean esa publicación que, como decíamos al inicio, es un reporteo en el que hemos constatado con empleados municipales, con empleados del Ejecutivo que hacían depósitos a cuenta. Hemos verificado esa cuenta en Banco Atlántida, que es un banco hondureño, y pueden encontrar ahí todos los detalles de por qué es anormal que se esté forzando a empleados públicos a entregar dinero para un partido. Además, esperen muy pronto una publicación de Revista Factum sobre cómo está gastando Nuevas Ideas el dinero en estos spots publicitarios que tanto estamos viendo. Esto fue Sobre la Mesa de Revista Factum, donde tú formas parte de la redacción. Si te gustó este programa, compártelo en todas nuestras redes. Si quieres escuchar más o ver más, ve a tu plataforma de podcast favorita o YouTube y síguenos. Suscríbete. Hasta la próxima.